Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Bienvenidos a este nuevo episodio de 1979. Como todos los episodios, analizamos parte de lo que viene pasando cada semana en el Ecuador y cosas que se repiten desde hace mucho tiempo. Por eso le pusimos ese nombre 1979. Yo soy Eitel Zambrano y como siempre nos acompaña Adrián Cruz. ¿Cómo estás, Eitel? Y gracias a todos los que nos ven. Esta semana ha estado más tranquila. Ha estado con problemas heredados de la anterior semana. Entonces no ha habido como que un cambio sustancial. Hay cosas que son procesos largos. Una vez que se inician, toman su tiempo. Hay que mencionarlos, ¿no? Exactamente. Pero no hay como que un cambio sustancial. Al final del día seguimos estando bastante jodidos como siempre. Se sigue repitiendo la historia. Bueno, ¿qué tenemos en los temas? Tenemos a continuación un poco de lo que ya se veía hablar, de lo que justamente tú anticipaste la anterior semana, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Iba a seguir profundizándose el tema, pero esta vez tenemos un cambio, que Allen Berbera pierde apoyo dentro del mismo consejo. Que justamente eso ya vemos que se están desmarcando de los que estaban apoyando a Allen Berbera para haber llegado a la presidencia. Claramente han mandado comunicaciones. Esas comunicaciones también, la de una consejera, ha generado cierta emisión de criterios en distintas posiciones. Y son consejeros que hicieron campaña para llegar al consejo juntos. Sí, y al momento que ella envía esa carta, ese oficio, está afirmando que se estaba materializando ese hecho. Ahora hay que ver qué va a decir la Corte Constitucional, cómo lo va a analizar. Claro, o sea, justamente el Consejo de Participación Ciudadana, un montón de constitucionalistas, incluso un expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, decía que la gente y los consejeros que no son Allen Berbera deberían desmarcarse un poco ya de la figura de él, porque está actuando en contra de lo que ha dicho y ha dictaminado la Corte Constitucional para el tema del en ese sentido poca gente tiene conocimiento. Justamente por eso tocamos estos temas sobre esta mesa de este programa, para ponerlos en conocimiento de todos. Ya la Corte Constitucional destituyó consejeros por no hacer caso a las sentencias. O sea, ya existe un antecedente. O sea, no va a ser algo nuevo o algo inédito que la Corte Constitucional actual vaya a destituir a 1, 2, 3. Claro, hay jurisprudencia que exactamente. Y es reciente. Sí, no tiene muchos meses. Entonces, son cosas que toca ver. Allen Berbera, yo he estado viendo que él en redes sociales se sigue mostrando como que él tuviera la razón. Evidentemente, su equipo de comunicación creo que no está funcionando de la forma que debería funcionar. Y las declaraciones que él está haciendo y mantenerse en esa línea, yo creo que van a terminar por hacer que se salga del consejo. Y también vemos que se ha paralizado el concurso a Contralor. Claro. Justamente con una acción de protección que se presentó, y hay que ver también cuál va a ser el desenlace de eso. Claro, o sea, al final del día, Río Frío, que es del Contralor, que es del Contralor que sigue subrogando desde hace mucho tiempo, creo que es el único beneficiado de que no se elija un concurso, que no se materialice Contralor. El concurso. Entonces, al final del día, la gente no se pone a pensar que el Consejo de Participación Ciudadana lo único que tiene que hacer de forma primaria es colocar las autoridades de control. Y no lo están haciendo. Son 77 autoridades que ellos tienen la facultad de elegir. Y no lo están haciendo. Es más, en lugar de encargarse de revisar lo que pasó con Trujillo, con Julio César Trujillo hace unos años, deberían encargarse de posicionar las autoridades que ni Trujillo colocó, ni que luego con el nuevo Consejo de Participación tampoco se colocó, y que con la actual tampoco parece que está haciendo. Existen autoridades que están prorrogadas porque no se han realizado los concursos justamente para poder llenar esas vacantes. Claro, entonces a la gente no se da cuenta, pero que, por ejemplo, imagínense que no tuviéramos presidente del Consejo de la Judicatura, que no tuviéramos defensor público, defensor del pueblo, que no tenemos ahorita en realidad Contralor General del Estado oficializado, ¿no? Si es que empezamos a ver estas ausencias, porque eso pasó un poco con el anterior Consejo de Participación Ciudadana. No tenemos todavía definido el superintendente de bancos, porque está la... Porque la terna, recuerden que... No la posicionó la Asamblea Nacional. Ajá. Entonces, si las autoridades que tienen que ser colocadas no se las coloca, al final del día, la gente va a tener también, el pueblo y la ciudadanía va a tener que sufrir con las consecuencias de no tener una autoridad.
Entonces, eso es algo que la gente ni menciona, pero es importante que la gente lo recuerde, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos, Adrián? Tenemos justamente, y aquí vale recalcar que el que más se ha quejado de esto es Rafael Correa. Rafael Correa en Twitter y en redes sociales ha mencionado básicamente que las reglas que están para el segundo debate dan una fuerza a la moderadora, que ella tiene poder para O interrumpir. sea, ella va a y marcar todo. el ritmo del debate. Sí, y justamente en las reglas del debate te dice que los candidatos tienen que ceñirse a una cantidad de temas y que tienen que hacerlo de forma directa, explicativa, en base a las propuestas. Lo que ellos explicaban es que en esas reglas quien lleva el debate va a tener incluso la facultad de decir prácticamente Yo está te freno. acertada o, Te freno y te o corrijo. errada la pregunta, Claro, o sea, la respuesta, perdón. Tal como pasó en la primera vuelta, Gisela Ujú. Bayona recuerda que le corregía a Bolívar Armijos, a Luisa González, a Otto, a todos. Ella les frenaba y les decía, por favor, ciñase a contestar Pero, la pregunta. Bueno, desde mi punto de vista, eso lo que hace es... Desnaturaliza un debate. Exactamente, porque uno lo que quiere ver es que ambas personas estén brillando por su conocimiento o que se estén enterrando en ese momento en materia electoral porque no desconocen de los temas o de los tópicos que se vayan a tratar y en ese sentido, o sea, vayan a hablar cualquier cosa que no sea lo real. Sí, y justamente es lo que decía Rafael Correa, o sea, en cierto nivel yo estoy de acuerdo con él. O sea, y aparte que hay en las reglas te dicen, en la anterior vez Gisela Bayona te interrumpía, pero se te restablecía el tiempo de esa interrupción y de esa corrección. En este nuevo reglamento te dice que el tiempo de interrupción que te genere el moderador no se te va a restituir a ti como candidato. Bueno, ya en esta nueva etapa ya van a tener más tiempo para poder hacer sus exposiciones, dar sus respuestas, por obvias razones, nomás son dos personas que van a estar hablando. Claro, pero es que si yo te corto... Es y que tu eso va a idea, ser... O sea, al final del no día... dejas desarrollar. No es fácil. O sea, si yo empiezo a criticar al otro candidato o menciono temas que para mí son importantes, pero tal vez para el moderador no, ¿cómo haces tú para que el moderador considere que algo sí está respondido en torno a la pregunta y qué cosas no? O sea, porque eso no está en el reglamento. Es abierto a lo que interprete el moderador. Entonces es complicado. ¿Cómo lo haces así? Bueno, vamos a ver. Esperemos que no tenga un sesgo marcado el moderador que ya está definido, pero lo que debe marcar la diferencia de esto de aquí es el contenido que van a tener cada uno de los dos candidatos. Yo soy de la postura que el 1 de octubre, en la noche después del debate, se va a definir los indecisos. Claro. Y mucha gente puede llegar incluso hasta migrar de votos, porque vemos que están cometiendo errores en sus discursos, en sus campañas, no están siendo realistas en sus propuestas. Rafael Correa en una entrevista hace 2 semanas decía que si es que el debate hubiera sido una semana después, una semana antes de lo que fue, la tendencia del voto hacía que segunda vuelta sea Daniel Noboa contra Jan Topic. Ya Rafael Correa estaba aceptando literalmente que en la segunda vuelta no hubiera estado nadie del correísmo, hubiera estado Daniel Noboa. Pero es que también entendiendo el contexto que se había dado, estábamos ya con el tema bien reciente de la muerte de Villavicencio y todo ese tipo de cosas han generado bastante polémica. Sobre todo, por ejemplo, en una entrevista que tuvo Andrés Arauz que vi en redes sociales, que él explica el motivo de por qué subió... ¿por qué bajó el riesgo país alrededor de 100 puntos? Es una explicación que hace quedar mal al correísmo. ¿Sabes algo que no se ha analizado, Orlando? Y que va un poco en mi campo, que es el financiero. Es que el día después del asesinato a Fernando Villavicencio, cae el riesgo país en 100 puntos. ¿Cómo te explicas eso, Orlando? O sea, se mejoró, entre comillas. Se mejoró el riesgo país. ¿Y cómo te en explicas 100 eso? puntos. ¿Cómo se explica Dijeron de repente los mercados internacionales, el Ecuador es un país menos riesgoso a nivel eso? Con financiero. un crimen de esa magnitud. Bueno, la explicación Ajá. es porque estaba directamente relacionado a la probabilidad de victoria de la Revolución Ciudadana. Entonces, como dicen, como le van a chantar el asesinato de Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana, la probabilidad de que la Revolución Ciudadana gane en primera vuelta baja. Y entonces los bonos tienen alta probabilidad de que se paguen, por lo tanto baja el riesgo país. Él está explicando que como el mercado Correísmo ya no iba a internacional... ganar. No, ya, pero aparte, él está explicando, o él da a entender que como los mercados internacionales no confían en un gobierno correísta, Bajo el riesgo país. Baja el riesgo país. Ujú. Eso significaría que si llega el gobierno de Correa, el riesgo Subiría. país volvería a subir, los mercados internacionales no se interesarían en invertir en nuestro país, el flujo de capital acá no llegaría y al final los créditos que nosotros solicitemos serían con una tasa de interés mucho más alta, menos beneficiosa para el país. A ver, tasas de interés.
hablar de tasas de interés por el tema del riesgo país, créeme que yo llevo algún tiempo metido en este tema, 2 años en la Comisión de Régimen Económico, y realmente una de las variables para las tasas de interés del Ecuador no es el riesgo país, porque las tasas del Ecuador tienen una base y tienen un techo. Y en ese sentido no tienen ya un margen donde se pueden mover la banca privada o la banca de la economía popular y solidaria. Claro. O sea, ese es un discurso que está bien, desde mi punto de vista, algo errado. Sí puede llegar a afectar quizás en el tema por de ejemplo, fondeos y ese tipo de Lo cosas, que, pero lo que no. yo justamente estaba revisando esta semana, estos días, justo después de lo que dijo Andrés Arauz, es que justo cuando tú generas un crédito, hay 2 opciones. O te lo dan, no te lo dan, pero sí miran tu riesgo país. Porque en tu riesgo país Pero estamos hablando de un crédito para el Estado ecuatoriano, Claro. más no un crédito para los ciudadanos comunes. No, que no, podemos no. ser A la gente sujetos no de le crédito. va a beneficiar y afectar en nada el Ajá. riesgo país como tal. Pero el Estado sí se ve afectado también. O sea, al final del día Obviamente. es más plata que les tocaría. O tal vez incluso no reciben el crédito porque No, piensan que no es un país que los va a pagar. Es que simplemente ahí es una regla sencilla. A mayor riesgo, mayor interés. ¿Quién Menor compra riesgo, nuestros menor bonos? interés. ¿Quién compra nuestros bonos con un riesgo país tan alto? Eso sí se analiza. Cuando tú compras bonos de soberanos, Claro. ahí sí importa el riesgo país. Pero en Porque, este momento... porque luego los bonos soberanos luego se revenden. ¿Y Claro, quién te pero va en co- este momento que el riesgo país está alto, los bonos soberanos Igual bajan se- de precio. Ajá. Bajan de precio. Y o sea, luego es los una venden buena- cuando... Es una buena oportunidad para hacer una recompra de bonos o El problema es que o- no sabemos en qué punto Ujú. subirá el precio y los podrían vender. Bueno, es que eso ya va a depender ya del futuro. Que Depende de no quién lo- se quiera arriesgar. También, es que eso es un riesgo. Ujú. O sea, pero en este momento los bonos del Ecuador tienen que haber bajado de precio por la naturaleza del riesgo país, pero obviamente también ya en el mercado internacional hay personas o grupos que se dedican a eso justamente Y- para aprovechar el momento. Y justo lo que tú mencionas, bueno, nos da pie como que a la siguiente tema, que es el tema de la campaña. O sea, tú ves que justamente Andrés Arauz dijo eso, que Rafael Correa ha mencionado ciertos temas el día de ayer a través de Radio Centro, de La Data, de varios medios de comunicación. Incluso se sacó una noticia sobre lo que afirmó Rafael Correa en unas entrevistas de tiempo atrás, que decía que si es que él llega a Ecuador, inmediatamente se van a dar básicamente por eliminados los procesos judiciales que están en su contra. Y es parte de lo que pasa en campaña. Se habla también de lo que ha dicho Verónica Abad, de lo que ha hablado Andrés Arauz, de lo que ha hablado Daniel Noboa, Luisa. O sea, toda la campaña esta semana ha sido básicamente de defenestrar y criticar duramente lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ese discurso ya lo vengo escuchando desde hace algún tiempo. Pero tú no crees que si es que gana Luisa, Correa regresa. Bueno, yo pienso que desde ahora ya se están haciendo algunos movimientos, pero no vemos que tienen la solvencia o no le pueden dar la celeridad. Porque, que es por lo que ejemplo, uno llega a hay una pensar por cosa, los hay una problemas cosa que la existen. gente no está analizando, pero el día de hoy en Teleamazonas, Luisa González volvió a decir que Rafael Correa se encargará de todo lo que ella le delegue. ¿Cómo un prófugo de la justicia ecuatoriana puede tener decisiones o influencia dentro de un gobierno acá? ¿Qué A pasó ver, con el primero tema? no va a poder ser servidor público. Exacto. ¿Qué pasó con Aparicio Caicedo? Mientras él no estaba registrado como funcionario de la presidencia de la República, a él no se le permitía básicamente tomar ningún tipo de decisión ni de consideración hacia el presidente de la República. ¿Esto no sería mucho más grave en el tema de Rafael Correa, que es un prófugo? Porque, les guste o no, esta sentencia está ejecutorada en segunda instancia, es Pero inapelable. ¿cómo controlas si ella dice que va a hacer eso? Y no necesariamente tienes que tenerlo enrolado en algo del Estado, simplemente Pero a ver, es no, un consultor propio de ella. pero que no sabrá Dios podría, qué o sea, podrían pero estar un hablando. prófugo de la justicia no podría tomar esas decisiones con Pero- nuestro Estado. Pero ¿quién te dice que lo van a Hacer de forma regularizar? directa. ¿Quién te dice que lo van a regularizar? Porque si eso no está regularizado, no está dentro del marco legal, que es imposible para él ser en este momento un servidor público. Ni asesor podría, es que no podría ser ni pero es siquiera que no, ad honorem es que ni no, nada. no necesita ningún título, membrete o ningún O sea, tipo tú de dices contrato. que ella y él tendrían una relación básicamente de amistad. Y dentro de esa amistad... No, no estoy hablando de eso. Ellos tienen una comunicación directa. Ajá. Y si ella llega a ser la presidenta, obviamente ella le va a... Y lo ha dicho públicamente. O sea, ella no te está escondiendo nada. Bueno, el presidente Rafael Correa como asesor tendrá las funciones de asesorarme en todas las áreas que yo se lo requiera en ese momento. Te digo, te está siendo franca con lo que te dice que va a hacer. Claro. No es que te está escondiendo, no es que está diciendo no voy a hablar de él. No, ella sí te está diciendo que en algunas cosas le va a consultar. Y eso también es loable en este mundo, porque muchas personas o personajes políticos a veces prefieren esconder a las personas que les hacen daño, pero acá simplemente
te está hablando de frente, te está haciendo franca. Bueno, es que si es que ella no mencionara a Rafael Correa, pues su voto duro también se afectaría. Y en campaña está pasando eso. Muchos de los candidatos están hablando de múltiples temas que les están afectando, pero no lo ocultan. Por ejemplo, Daniel Noboa nunca oculta el tema de su padre. Al igual que Luisa González nunca oculta el tema de Rafael Correa. Y en campaña es algo que siempre les preguntan. ¿Qué va a pasar con Rafael Correa? ¿Qué va a pasar con el tema de los 88 millones de Álvaro Noboa a través de Bananera Noboa? O sea, son temas que en campaña se están hiperbolizando, se están exagerando. Y yo creo que la ciudadanía se queda enfrascada en esa pequeña discusión chiquita, sin importancia, de estos temas, ¿no? Y al final, las propuestas nadie le está poniendo atención. Ahora, acá la gente, o gran parte del electorado, va a votar por uno o por el otro. Y Sí. lo que quieren las personas es que gobierne esa persona. No quieren que vengan otras personas a mover los hilos. Ese quizás es hasta una de las barreras que se puede estar presentando en algunos de los criterios de algunos ciudadanos. ¿Tú qué crees, por ejemplo, si gana Daniel Noboa? A ver, si gana Luisa González, entenderíamos que el bloque que no es correísta, que sería mayoritario en teoría, aunque en este unido sería anticorreísta de cierta forma, o no oficialista, ¿no crees que sería para Luisa González más difícil gobernar en la asamblea que Daniel Noboa? Daniel Noboa tendría de facto más o menos 55 asambleístas en contra. No, en cuenta, ¿él cuántos asambleístas tiene? 13. Ajá. Esos son de... O sea, ¿tú crees que él no va a poder contar con el resto de votos? El tema hay que ver cómo van a llegar a los consensos. ¿Quiénes son los líderes de esas bancadas? Ujú. Porque ese es otro tema que tenemos que tocar. Y ese es el siguiente tema, exactamente. justamente. Vas a ver una bancada social cristiana que dice, o sea, los social Que es cristianos más están fuerte que el apoyando, anterior, porque es más grande. están apoyando a Daniel Noboa, sí. Ujú. Pero vamos a ver qué pasa después del 15. ¿Qué va a pasar con Construye, que todavía está con peleas internas? Que la Posta dice que se dividen, que Construye dice que no, que Patricio Carrillo dice que sí va a ser asambleísta, que Yajairo Urresta de la Revolución Ciudadana dice que le pone una Se denuncia. está hablando ya incluso de división de los bloques no consolidados, porque no van a ser bloques hasta que se inscriban en la asamblea. Y ahora son agrupaciones de asambleístas electos. Y Claro, todavía falta mucho por incluso recorrer. tienes la agrupación, por ejemplo, la de Actuemos, que es lo que queda de Otto Sonnenholzner, que me parece que son 7. Ujú. Ni siquiera les alcanzaría para ser bancada. Entonces, ahí tú tienes que ver que esos 7 de ahí irían a algún lado. Es que ya se especula que algunos asambleístas electos se están uniendo con esos grupos para formar bancadas. Claro. Y ahí hay que ver la división de fuerzas, cómo va a quedar eso después del 15, porque para mí hay dos escenarios, creo que ya lo hemos conversado. Una probabilidad es que la bancada del correísmo se una con los socialcristianos y queden a 3, 4 votos de tener mayoría en la asamblea, o el otro escenario, que es mucho más complejo porque tienes bastantes actores políticos, una configuración de bancadas que va a volver un poco más compleja la negociación que exista para llegar a un consenso. Claro. O sea, es duro. Claro, pero tú crees que, o sea, yo no me imagino. Es duro y frágil. Yo no creo que el correísmo se vuelva a unir al Partido Social Cristiano en esta asamblea. O sea, yo creo que el PSC le golpeó muy duro en Guayas el tema de esa alianza y prefirieron votar por el correísmo que por el Partido Social Cristiano, justamente por esa complicidad en la Asamblea Nacional. Dijeron, da igual, si ellos se unen, ¿por qué nosotros no podemos darle la oportunidad a Guiñaga? No le podemos dar la oportunidad a Aquiles Álvarez. O sea, ¿tú crees que el PSC va a seguir arriesgando perder su popularidad en donde ya lo tenía fortalecida simplemente por tener una aparente mayoría en la Asamblea? Bueno, es que todo va a depender de cómo vaya a ser No es la misma asamblea del PSC del que tuviste tú. No, ya quería llegar. Vamos a ver cómo va a ser el desarrollo de esta nueva asamblea. Porque hay que ser claros. Todas las bancadas van a querer estar en la configuración de las autoridades de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Comisiones, CAL. No, en el CAL sobre todo. Ahí van las 3 primeras. Presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Y los ahí se va a vocales definir del CAL. todo. Ahora, en ese escenario es mucho más fácil hacer con 2 bancadas y conseguir 3, 4 votos más. Claro. Y con eso configuraste toda la asamblea y van a tener manejo de comisiones totalmente absolutas, régimen económico, fiscalización, que va a ser una de las más peleadas por el correísmo, considero, por la manera actual de ellos. Y eso va a generar Pero una más allá, coyuntura bien interesante. Más allá de la configuración de las bancadas, ¿tú cómo crees que se va a poder resolver lo que está en la Asamblea? Solamente el día de hoy vi lo que había entre el 21, o sea, del 14 de mayo de 2021 a 17 de mayo de 2023 que salieron.
Hay por temas, por ejemplo, de seguridad, hay 25 proyectos de ley que están pendientes, todos en primer debate, en comisión para primer debate. O sea, yo pensaría que el 2024 va a ser un año electoral prácticamente. La ejecución en materia legislativa va a disminuir el ritmo, porque van a estar más concentrados del tema político que del trabajo legislativo. ¿Tú crees que le vayan a levantar la presidencia al que quede como presidente de la Asamblea? Porque hay muchos proyectos de ley y, por ejemplo, la gente ni siquiera menciona esto y tal vez tú lo sabes muy bien, pero Virgilio Saquicela, él estuvo trabajando aunque se hayan precluido los plazos. O sea, los plazos... ya se pasaron los plazos y tú ya no podías tramitar algunas cosas, pero él aún así lo hizo y todas las bancadas no hicieron nada. Estaban evacuando la producción de ley. Las bancadas podían haber solicitado que él salga de la presidencia de la Asamblea Nacional a través de lo mismo que pasó con Guadalupe Llori. Claro, pero ahí aplicaban un principio que ahí valía, es que eso ya fue heredado, eso no fue en el periodo de él. No, pero por ejemplo, en esta ocasión sí sería del periodo de lo que queda. Y por ejemplo, este siguiente periodo estarían heredando lo del periodo que es continuación, que no es nuevo. Sí. Es mismo periodo. Y son 25 proyectos de leyes solamente presentados, por ejemplo, en temas de seguridad entre el 14 de mayo de 2021 y del 2023. Entonces, esos proyectos de ley van a precluir algunos, no se van a poder tramitar. No, pero ellos no son bien antiguos. Ya, pero ¿tú crees que esta nueva asamblea vaya a otra vez tener pugnas por quién tome el poder una y otra vez? Es que por eso te digo que van a estar más concentrados en el tema político que hacer leyes, que en el trabajo legislativo. Obviamente, en algunas cosas van a estar en obligados concordancia con seguridad. En seguridad. Pero vamos a ver con qué van a salir. O sea, está la propuesta, van a ver si le cortan un dedo, 2 dedos, 3 dedos. Eso pasó en el proyecto de ley con la que se aprobó de Guillermo Lasso. El uso legítimo de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza, que llegó un cuerpo entero y lo que se aprobó fue un cuerpo sin brazos y piernas, que incluso era en contra de lo que deseaba la Policía Nacional. Que la Policía Nacional, incluso que había un tema de la percepción subjetiva del delito, que te pedía la Policía Nacional para ellos poder actuar antes de que se dé el delito incluso. Exactamente. ¿Ya? Y eso ni siquiera se para lo dio. Poder mitigar, erradicar, Ricardo Vanegas, anticipar. de la Comisión de Seguridad, en aquel tiempo yo estaba trabajando todavía en la Asamblea, él y varios asambleístas se oponían a un montón de temas, como por ejemplo la prohibición en la ley de que existan uso de armas menos letales, porque se oponían a que el concepto existía. No, menos letales. Era no letales y menos letales. Las no letales son las que no están fabricadas para asesinar, básicamente, pero las menos letales son las que en principio no están hechas para asesinar, pero haciendo un uso inadecuado pueden terminar de forma letal. Y por ejemplo, ahí te ponen los temas como escudos, toletes, el tema de los perdigones. Ajá, si se usa de forma indiscriminada, de forma no técnica. O sea, muy cerca. Ajá, entonces básicamente, date cuenta que el debate en la Comisión de Seguridad era quitar toletes, caballos, escudos, en temas de protestas sociales. Básicamente, si es que hay una nueva protesta social, lo que estaban proponiendo en aquel tiempo era darse puñetes. Es que hay que ver quiénes estaban atrás de ese discurso, porque todos sabemos que la protesta social es legal, es legítima, está en la Constitución. Pero hay desproporciones, ¿no? Exactamente. Pero el tema es que esas protestas, algunos actores no sociales, políticos, porque hacen política, aprovechan eso, mandan infiltrados para generar caos y sobre todo ese tipo de cosas. Y ese infiltrado que te genera una reacción de la policía, a esa otra persona que estaba totalmente pacífica ya le empieza a molestar que le caiga gas lacrimógeno. Claro. Y ya se pone violento también y de forma orgánica. Pero tú ves a veces la policía de un lado, los que están protestando del otro, le están tirando piedras, pero justamente los proyectos de ley que van a tener en la Asamblea tienen que ser mejor hechos, porque si es que seguimos en la línea de debate, a ver, tenemos más o menos 40% de asambleístas reelectos. Sí. Ya, es la misma gente que ya hizo leyes malas. Es la misma gente que se equivocó muchísimo, principalmente el bloque de la Revolución Ciudadana, a mi criterio. Y básicamente estaríamos otra vez luchando en las mismas dinámicas y a pesar de que se reconfigure una y otra vez de la forma que tú quieras, vamos a tener una calidad de asambleístas bajo, con una cantidad de exigencias de la ciudadanía alta. Entonces, ¿cómo tú equilibras esto? Al menos yo no lo sé. No es que todos vamos a estar exigiendo, pues todos sabemos que hay proyectos importantes ahí en el legislativo que van a traer un beneficio a los ecuatorianos, sobre todo en materia de seguridad, que es algo que urge. Y en ese sentido todavía vemos novedades, noticias en las diferentes redes sociales, en televisión nacional,
de las cosas que están pasando, que sigue preocupando. Robos, justamente... Hubo un tiroteo cerca de una escuela, los niños se tuvieron que tirar al piso. Un secuestro en una gasolinera, un robo en una gasolinera, o sea, aquí en Quito. O sea, hay un montón de temas que la gente ya está comenzando a normalizar. No sé si te has dado cuenta que la gente... Mientras más pase el tiempo, la gente se escandaliza menos del tema de la inseguridad. Le molesta, pero ya no se escandaliza como era hace un año. O sea, lo que la gente, los ciudadanos, lo que anda es con más cuidado en la calle. Anda mirando a todas partes. Y eso es medio bueno porque y tú malo. no sabes en dónde te puede llegar a pasar algo. Es bueno y malo porque la gente ha madurado y de cierta forma comprende que no todo va a poder resolverlo el Estado, y que el Estado no tiene la capacidad completa, y la ciudadanía ya da esa parte otra, ¿no? Que ellos también tienen que cuidarse. No, yo pienso de manera diferente. No es que están entendiendo, se están conformando con la situación actual, porque darle una solución rápida, o sea, es difícil. Y el Estado sí tiene que intervenir. Ahora ya dentro vemos de sus capacidades, claro, que son limitadas. Claro, pero... Y recursos que también son limitados. Sí, pero, por ejemplo, ya vemos que están llegando los carros antimotines. 24 millones de municiones. La pregunta, ¿ya están los chalecos de la policía? 57,000 chalecos. ¿Ya cuántos policías hay? Vamos a terminar. El gobierno de Guillermo Lazo va a terminar ¿con cuántos? Con más o menos 69,000 policías. Ya, él había ofrecido 33,000. Adicionales de los que había. Exactamente. ¿Con cuántos? Básicamente sí los cumple, porque él empezó básicamente más o menos en 45,000 policías. Ya. Sí, él lo estaría cumpliendo. Sí, se está cumpliendo esa meta. Ya, pero por ejemplo, eso es algo que el siguiente gobierno va a recibir. Va a recibir ya, o sea, va a iniciar un gobierno con municiones de sobra. Va a recibir un gobierno porque con todo está programado para llegar. Incluso ya se entregaron las municiones. Los chalecos ya se entregaron. Lo que falta es entregar más vehículos, más motos, que ya está hecho el proceso, solo tiene que llegar. Se han hecho el tema de la readecuación de algunos UPCs a nivel nacional. O sea, el siguiente gobierno no le va a tocar hacer ciertas partes. ¿Y por qué no están comunicando eso? No hay plata, supongo. Eso ya es culpa del gobierno nacional. Pero por ejemplo, si están haciendo eso, ¿por qué no lo están comunicando? Por ejemplo, un dato que yo justamente hablaba con mis compañeros del trabajo. Un hito que es súper importante y al tema de la educación a la gente le importa bastante. Entre el 2014 al 2021 se dieron menos becas que entre el 2021 y 2023. Sí. Y eso es algo que la gente hasta ahora dice que no hay becas. Y es porque la gente ni siquiera se inscribe, no sabe cómo funciona. La gente ni siquiera se entera, prefiere replicar que no hay educación. Y esto también termina siendo, aunque un buen trabajo del gobierno nacional, termina siendo un mal trabajo, porque si no lo comunicas es como que no hubieras hecho nada. Pero es que ahí quizás exista, hay que se está errando, porque hay que tener, esto alguna vez en alguna clase me lo indicaron, una noticia mala se te multiplica 10 veces más rápido. Una noticia buena se te multiplica 3 veces. Pero si no la comunicas, está mucho peor. A eso es que quería llegar. Tú tienes que equilibrar eso. O sea, si tú sabes que una noticia mala se te va a volver viral así, tienes que también tener comunicadores o estar en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales. Los mismos ministros, o sea, autoridades. Los ministros no van ni siquiera mucho a medios. Deben estar haciendo comunicación. Date cuenta que Guillermo Lazo, desde que asumió la presidencia de la República, pasaron unos pocos meses y abandonó este tema de la dinámica en redes sociales mucho más cercana a la gente. Acuérdate que él llega con una fuerte postura en TikTok, por ejemplo, suena bobo, pero en TikTok él fue muy fuerte. Y él, con el pasar del tiempo, dejó de comunicar. El lugar en donde más le escuchaban a Guillermo Lazo no era en medios sociales como Instagram. No, era TikTok, le escuchaban era el momento. TikTok. Llegó al gobierno y dijo, esta no es mi red social, y dejó de comunicar en el mejor aparato que él tenía, y gratis. En la actualidad, más bien yo creo que tocaría pagar para que la gente vea lo que hacen los ministerios a través de las páginas oficiales. Y TikTok se dejó abandonado. Una estrategia que le salía gratuita. Ojo, que la SECOM tiene un presupuesto muy chiquito, un presupuesto muy reducido, pero están abandonando las herramientas que tenían a la mano, y eso también es culpa del gobierno. Bueno, hay que ver. Este ha sido nuestro nuevo episodio de 1979. Recuerden que nos pueden ver todos los viernes a las 7 de la noche. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y también de ver nuestro podcast No Te Agüeves los días martes 7 de la noche. Adrián. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay temas importantes y de un tema a veces salen otros temas. Yo creo que lo que viene cada semana es muy importante. Y estamos, no me acuerdo a cuánto, pero ya estamos a menos de 10 días, creo. Estamos 21 o 22. 22 de septiembre. Entonces estamos a 9 días, 10 días igual del debate. Entonces básicamente lo único que tenemos que hacer es esperar.
Y ahí vamos a ver cuál es el resultado. Eso va a ser súper importante. Ver el debate el 1 de octubre. Ahí se define la campaña electoral, el ganador prácticamente, y le quedan 10 días para enmendar errores o posicionar de mejor manera su postura en el debate. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!